Contexto económico. Daniel González, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contextos. Bueno, pues hoy el tema económico tiene que ver con el 10 de mayo, que va a ser pues un día muy largo para la economía mexicana. Y es que el día de mañana se va a hacer el anuncio respecto al tema de la imposición de nuevos aranceles a la economía china por parte del gobierno de Donald Trump. Y esta decisión, de hecho, esta declaración del presidente Trump hace pues un par de semanas, pues generó todo una tensión económica en el escenario internacional que ya venía desde meses atrás, en el inicio de esta guerra comercial entre ambas potencias, pero bueno, parecía que esta tensión iba a reducirse, se iba a llegar a un acuerdo pues en beneficio del crecimiento de las economías del mundo, ¿no? Sin embargo, la declaración en últimos días del presidente Trump sobre la imposición de mayor número de aranceles a la economía china, pues devuelve las tensiones a la economía mundial. Y entonces esta decisión que se presenta el día que va a dar el día 10 de mayo, el día de mañana, por parte del gobierno norteamericano, pues va a impactar en una serie de indicadores en la economía mexicana que redundan en el tema del crecimiento y de las mejores condiciones de vida para nuestra población, ¿no? Como sabemos, bueno, dentro de los principales indicadores que nos dicen el comportamiento de la economía mexicana está el de la inversión fija bruta, que respecto a la participación que tuvimos nosotros en GREM la semana pasada, al día de hoy se presentó este indicador y la semana pasada hablábamos de que en enero había tenido un incremento de la inversión fija bruta del 8%. La presentación de los datos ya para el mes de febrero, que se dan, me parece que el viernes de la semana anterior, nos habla de que tuvo una caída la inversión fija bruta del 2.5%, pues que habla de la intención de invertir por parte del sector privado en la economía mexicana. Como sabemos, el índice de confianza empresarial y las expectativas empresariales son otros dos indicadores que se van a presentar en los próximos días y que seguramente veremos cómo estos índices también verán reducidas sus expectativas, ¿no? Toda esta dinámica surge por el tema de los indicadores del crecimiento de la actividad económica, que tiene una caída en el primer trimestre del 2019 con respecto al último trimestre del 2018 del 0.2%, así como se presenta el índice de confianza del consumidor que nos están dando el día de ayer, entre ayer y hoy se presenta el dato en donde sobre un nivel máximo de 50, la confianza del consumidor el mes pasado estaba en 47.6 y hoy tiene una reducción al 47%. Otro dato que tiene una reducción durante esta semana es el tema del consumo privado, que de un trimestre a otro trae una reducción del 0.2%, y así vamos mencionando algunos indicadores, la tasa de desempleo abierto, la balanza comercial, como referentes para el comportamiento de la economía mexicana. ¿Cuál es el dato aquí relevante, licenciado? Que estos indicadores tienen variaciones entre febrero, marzo, abril del presente mes, por lo que el impacto de estas decisiones a nivel internacional y la desaceleración y el clima de inestabilidad económica mundial seguirán presentes en sus efectos básicamente hasta julio del presente año, y es a partir de ese momento en donde veremos si la actividad económica de nuestro país tiene una mejoría o en realidad vamos a ver un proceso de recesión económica para el segundo periodo de este año. El tema aquí es relevante porque cuando estamos midiendo de un trimestre a otro, pues los efectos sí hablan de una desaceleración muy relevante como no habíamos tenido desde 2010. A mí me parece que las decisiones por parte del gobierno federal, cuando habla Alfonso Romo de una cachetadita que nos da la economía, nos habla de cómo están comunicando los datos en materia económica y la preocupación que tiene el presente gobierno de ese tipo de indicadores. Porque han omitido hablar que los comparativos anuales, es decir, del primer trimestre del 2018 con respecto al primer trimestre del 2019, han mejorado y se han quedado con la dinámica de la variación de un trimestre con respecto a otro. Es innegable que la actividad económica en nuestro país está presentando signos de desaceleración como no se habían visto en otro momento, pero también es cierto que
que los datos no son tan difíciles, no son tan duros como en otros periodos de tiempo, y esta falta de comunicación puede hacer que la actividad económica caiga en un bache aún mucho mayor, ¿no? Por un lado, y entonces es parte de la respuesta de por qué México no crece y Estados Unidos sí lo está haciendo. El PIB en Estados Unidos en este trimestre creció 3.1% cuando se esperaba que solo fuera a crecer un 2%, mientras que la economía mexicana, como decíamos, tuvo una reducción del 0.2%. ¿Por qué se está dando esta dinámica cuando nosotros estábamos muy en línea, nuestro país estaba muy en línea con el crecimiento de Estados Unidos? Básicamente porque también el consumo en Estados Unidos se está reduciendo y lo que se está incrementando son sus exportaciones derivadas de las políticas restrictivas del presidente Trump, y ante una menor cantidad de consumo en Estados Unidos y mayores exportaciones, pues esto va a generar que las expectativas de exportación y de venta de productos mexicanos hacia Estados Unidos pues se vea reducida y afecte a la actividad económica en el país. Ese es un dato que debemos de tener en consideración. El otro dato es que en Estados Unidos los estímulos fiscales de la reforma del año pasado, específicamente en el impuesto sobre la renta, han tenido una respuesta muy favorable en aquel país, mientras que las políticas económicas implementadas a principios de este año por el nuevo gobierno en México solo han tenido beneficio en la franja de la frontera norte, que tuvo un crecimiento del 5.4% en esa parte de la actividad económica de nuestro país, específicamente la zona norte crece 4.8%, pero estamos hablando de que la zona sur-sureste, de que el Bajío, por ejemplo, están teniendo una caída en su actividad económica, y también el centro norte del país, ¿no? Sinaloa, Durango y Zacatecas reducen su actividad económica. Y esto, como decíamos, se debe a varios elementos. El tercer elemento que estamos haciendo referencia en este escenario que se ve todavía complicado, por lo menos hasta julio del presente año, tiene que ver con que la incertidumbre económica priva en todas partes del mundo, así como lo manifiesta la consultora A.T. Kearney cuando habla de que cae la confianza para invertir en nuestro país, porque hay un factor adicional que priva en México, que es, además de la incertidumbre económica, la incertidumbre política. ¿Qué tan relevante es esto? Bueno, en el índice de inversión que maneja las 25 economías más confiables para invertir en el mundo, México sigue presente en este ranking, y a pesar de que tiene un aumento en su calificación, va a caer 7 posiciones. ¿Hacia dónde se están yendo las inversiones de acuerdo a esta agencia consultora? Hacia las economías más desarrolladas. De hecho, solo 3 de las 25 economías que mejor captan inversión de acuerdo a este análisis son emergentes, y salen países del indicador como China, como Brasil, como la India, como Turquía, y entran países como Corea, como Bélgica, como Austria, como Finlandia, que sus tasas de interés no son tan buenas para la atracción de inversión. Sin embargo, en este momento del mundo se está privilegiando el tema de la seguridad, de la reducción del riesgo, por encima de los beneficios económicos que traen las altas tasas de interés y los rendimientos. Y esto es parte de una dinámica que sigue una economía mundial que ve presiones en temas del crecimiento. ¿En qué resumo todo este elemento, licenciado? Básicamente, que la economía mexicana sigue funcionando bajo los mismos esquemas que lo ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? En donde estamos viviendo políticas económicas ortodoxas, en donde se privilegia el pago de la deuda para dar certidumbre a los inversionistas, en donde se aplican recortes de gasto para manejar los déficits de una manera sana, y las tasas de interés elevadas que eviten incrementos inflacionarios. Parte de la dinámica económica que se espera del nuevo gobierno es que desarrollen políticas un poquito más agresivas para poder contrarrestar estos momentos de desaceleración económica, y que manejen políticas anticíclicas. Y es precisamente el tema que nos falta por ver dentro de esta dinámica económica. Y bueno, pues dentro de esta misma dinámica económica también llama la atención estas dos noticias que no contribuyen a
alimentar el optimismo ni a reforzar lo que dice el presidente López Obrador de que vamos requete bien en materia económica, respondiéndole a la cachetadita que dijo Alfonso Romo. Y estas dos noticias son, por un lado, que México pelea por el descenso en el índice de confianza para la inversión extranjera directa de 2019, y por otro, que la inflación se va a 4.4% en abril, el mayor nivel del año, y una inflación que ha ido en crecimiento en los meses de López Obrador. Fíjese, licenciado, este tema es muy relevante por lo que yo comentaba hace un momento, que es el tema de la falta de comunicación de la información económica. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, el trimestre del año pasado cerró con una llegada de 2.2 mil millones de dólares, cuando este primer trimestre trae una llegada de 4.4 mil millones de dólares, es decir, de un trimestre a otro se duplicó la llegada de inversión extranjera directa. Sin embargo, esto no lo han podido comunicar de una manera efectiva. El tema del dato inflacionario sí ya empieza a generar ciertas preocupaciones en la actividad económica de nuestro país. Sin embargo, el objetivo todavía se mantiene dentro de las expectativas del Banco de México, que se mantenga en el 4% a tasa anual. Si bien es cierto, trae un incremento en el mes de abril, todavía se maneja dentro de los rangos que nos permiten hablar de del cumplimiento de un objetivo inflacionario. Pero son elementos que no se están presentando dentro de los análisis y en las declaraciones que están dando los tomadores de decisiones en la economía mexicana, dejando pues un espacio muy grande para ampliar el tema de la incertidumbre. ¿Cuál es el tema fundamental en la economía, no solo de México, sino de la mayoría de los países emergentes? Las expectativas y la certidumbre que le den a los inversionistas. Y este tema me parece que es el que principalmente no están manejando de una manera adecuada. Muy bien, Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González, 9 de la mañana con 43 minutos. Siga con nosotros.